Mi nombre es José Carlos Rangel Fernandini. Actualmente soy el jefe de Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional de Loja. Durante la pandemia estuve trabajando, siempre estoy trabajando en el servicio de emergencia, que soy médico emergencista, y me estuve desarrollando en esta área que es de emergencia. Fue una experiencia muy traumática. El inicio de todo esto fue una incertidumbre, como en todo sitio. Se especulaba cómo iba, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que pasaría, lo que se estaba viendo en los países vecinos. No sabíamos exactamente si esto se iba a dar igual acá, pero las expectativas eran esas. Estábamos siempre esperando lo que el gobierno central nos diga, lo que colegas en otros países nos digan, cómo han estado, pero empezó lento, pero con una incertidumbre tremenda. Cuando se vivieron los primeros casos, fue primero todo lento, tranquilo, supuestamente pensamos que iba a ser así, pero cuando los casos comenzaron a multiplicarse, a exponenciarse, ya la cuestión fue muy dramática. Al inicio se pudo controlar aumentando el espacio de emergencia, que este espacio es corto, se comenzaron a ampliar las áreas de la misma emergencia hasta tener a dónde poder poner los pacientes que comenzaban a llegar. Cuando nos dimos cuenta, estábamos con el agua al cuello, todos los planes que habíamos hecho al inicio se vinieron abajo porque no dieron, nadie estaba preparado para la cantidad de pacientes que iban a venir. Normalmente ya habíamos tenido brotes de otro tipo, pero nunca como esto. Al inicio se pensó que con la contingencia que habíamos hecho anteriormente y duplicándola, pensábamos que íbamos a controlar. Pero cuando la ola se nos comenzó a venir, simplemente todo se desbordó. Los pacientes comenzaron a llegar uno tras otro y cuando nos dimos cuenta, simplemente no teníamos dónde poner a los pacientes, no teníamos, a pesar de todo lo que se había hecho, pedir apoyo y todo lo demás, no teníamos dónde estar, dónde ponerlo. Los medicamentos comenzaron a agotarse, no se restablecían lo que se acababa y el oxígeno, que fue el principal medicamento que se necesitaba, comenzó a fallar. Empezó a no solamente a aumentar el número de pacientes, sino que nuestro personal se comenzó a transformar en pacientes. Cuando nos dimos cuenta, colegas nuestros de este hospital, de otros hospitales, comenzaron a llegar acá. El problema era que no había cómo ayudar. Llegó un momento, los tratamientos que se daban al inicio, casi todo lo que era, lo que venía del OMS, las recomendaciones que nos daban, los expertos y todo lo demás, y a pesar de eso, nada resultaba. Tanto así que aquí en misma emergencia ya no daba. Teníamos a un promedio de 200 a 300 personas solamente en el área de emergencia. Fuera de eso, se comenzó a ocupar los pisos del hospital. Este hospital tiene cuatro pisos, dos áreas en cada piso, son como ocho establecimientos, y cada uno comenzó a llenar. Primero el cuarto piso, y el tercero. Cuando nos dimos cuenta del primero al cuarto piso, del cuarto pediatría, estaba completamente lleno. Se comenzó a ampliar el primer piso, las áreas con lindante de emergencia, los pasadizos, las áreas auditorio, y cuando nos dimos cuenta, teníamos casi más de 600 pacientes al mismo tiempo, solamente en el servicio de emergencia y aledaño, fuera de los pacientes hospitalizados que estaban en el piso. Y todo eso, lamentablemente, tanto el personal no se daba abasto, tanto enfermeras, técnicos, médicos iban cayendo. Más o menos a la quincena de abril es donde se vio la magnitud, empezó a hacerse más ya inmanejable todo esto, comenzamos a ver las caídas de nuestros colegas. Tanto así que a veces ya se comenzó a decidir en vivo, decir quién vive, quién no vive prácticamente, porque lo que se hacía era, a alguien le daba oxígeno, lo poco que teníamos, y el resto que iba llegando, no había dónde ponerlo. La familia venía, te gritaba, te pedía que la apoyes. Yo a veces miraba al costado y decía, equipo a él para darle aquí. Y a veces lo que hacíamos era artesanalmente de un balón de oxígeno sacar para dos personas, con el problema de que los oxígenos ya ni el hospital lo daba, se compraba particularmente y lamentablemente a esa gente que le vendían, no le vendían completo. Balones de grandes solo los vendían a la mitad y eso daba menos tiempo para usarlo. Y eso fue uno de los principales problemas.
Lamentablemente de ahí fueron falleciendo muchos más. Las áreas se comenzaron a seguir y ya se desbordó completamente. Tanto así que la gente que estaba por acá ya prácticamente no tenía personal de salud a su mano. O era a veces un solo médico para todo, o una enfermera en un área, un técnico, y también personal que había venido de lejos a ayudarnos, pero lamentablemente no cubrían la necesidad de la gente. Esto se comenzó a extrapolar más y hasta la quincena de mayo, donde fue terrible. Y claro, uno de los problemas más que todo es que se pedía apoyo a la parte central, se pedía apoyo por Ministerio de Salud a nuestra central Lima, pero lamentablemente no sé si por problema logístico por el hecho de que Loreto y Quito están en una zona muy alejada, es muy complicado traer las cosas, pero la ayuda no llegaba, la ayuda no llegaba para nada. Tanto así que nosotros comenzamos a hacer ver la realidad con los videos, no solamente de acá del hospital, simplemente con las personas que fallecían, que no creían. Teníamos promedio de 20 a 30 muertos por día, solo en este hospital, fuera de lo que sucedía en los dos hospitales grandes que son en salud, el hospital de Iquitos y los centros de salud, o la gente que no llegaba al hospital, moría, todo estaba copado. Nosotros tenemos por guardia un promedio en 12 horas de guardia, de 10 a 12 de funciones, solo en esta área de emergencia, fuera del piso, de los 4 pisos y de las áreas aledañas allá, al costado de emergencia. ¿Te imaginas? Una de las fechas más trágicas para Iquitos ha sido el 29 de abril, más o menos, murieron, se contabilizó casi 126 personas que fallecieron en todo, con certificado de los que llegaron acá y parte de directa también. Y eso fue así mayo hasta la quincena y fines de mayo. Lamentablemente la falta de oxígeno fue principal causa de que se nos fueran muchas personas y también no había un manejo exacto para este tipo de enfermedad que por primera vez estábamos viendo acá, bueno, a nivel región y a nivel del mundo, ¿no? Como te dije, ya habíamos tenido anteriormente algunos brotes, los brotes que mayormente manejábamos acá normalmente, dengue, malaria, esto, y habíamos tenido el brote de H1N1 hace unos 3 o 5 años antes de la pandemia. Y entonces ya habíamos trabajado ya con un grupo más o menos entre promedio de 100 a 200 pacientes, fuera de lo normal que podía venir. Entonces se armó el equipo de infectología, se armó para unas 100 camas aproximadamente, viendo que anteriores brotes habíamos tenido entre 30 a 50 y con la experiencia que habíamos visto en otros sitios, decíamos que esto va a ser más o menos así, que va a estar así y si vamos a necesitar, tendríamos un área más para poder ampliarlo. Durante las primeras semanas o los primeros casos que se dio después de que el presidente Vizcarra dio la alerta sanitaria de emergencia casi el 15 de marzo, 15, 16 de marzo, se comenzó a trabajar ya todo esto, viendo que más o menos vamos a tener esa posibilidad. Hasta decían, había discusiones hasta con nosotros mismos, con los colegas, que el COVID no va a llegar acá porque es selva, porque por el calor y todas las cuestiones que se hablaban, ¿no? Pero como varios de nosotros decían, si eso fuera cierto, aquí en Loreto no tuviéramos gripe, influenza, son virus. Entonces se va a comportar lo mismo, sí va a llegar. Entonces trabajamos con eso. Pero los primeros casos que se dieron fueron más o menos entre el 20 al 30 de marzo. Fueron 4 casos, el caso Centinela, que fue el señor que era un guía de turistas, de ahí dos señores, una señora y un señor de mediana edad, y después una joven que prácticamente fue la que arrancó acá en emergencia, una señora más o menos de 40 años con un diagnóstico de diabetes que vino ya con COVID y lamentablemente a los días falleció. Con eso empezamos prácticamente acá en emergencia. Lo que se estimó o lo que se trabajó durante los primeros días solo nos duró una semana. Cuando nos dimos cuenta, esto era exponencial, que significaba que un día llegaban 10 pacientes, al día siguiente no eran 15, eran 30, al siguiente eran 60, y cuando nos dimos cuenta en menos de 5 días, lo que habíamos planeado, más o menos 100 camas para estar manteniendo un mes, en 3 días, 5 días, ya no teníamos las camas. Prácticamente eso hizo que volvamos prácticamente reuniones diarias con el personal al inicio completo y de poco a poco con lo que iban quedando. Cuando ya nos dimos cuenta, todo el hospital era un caos, pacientes, todo el personal de salud era personal del mismo tipo y a veces al mismo tiempo ya eran pacientes algunos. Lamentablemente
Ahí muchos recayeron, a pesar de estar sintomáticos, no regresaron a la casa, no hicieron cuarentena por el hecho de estar queriendo trabajar, ayudar un poco más. Lamentablemente, contaminar en todo lo que se había programado para tratar de hacer, no nos sirvió para nada. Colapsamos completamente y sin el apoyo ya externo, porque habíamos agotado todos nuestros recursos acá, lamentablemente caímos en toda esta desgracia que pasó en estas fechas. Particularmente en casa, cuando vimos ya se veía ya las noticias internacionales, todo esto, y cuando dieron la alerta de la emergencia en la quincena de marzo, al día siguiente justo tuve trabajo, vine acá de emergencia, hubo una reunión justamente con la dirección y con los grupos para preparar qué es lo que íbamos a hacer esto, y cuando regresé a casa ese día, hablé con mi familia y lo que dije, esto se va a poner feo. No parece bien. Tengo una casa que es de dos plantas y lo que hice es que yo particularmente me quedé en la primera, en un sector, y el resto de mi familia, mi esposa y mi hija, en el segundo piso. Solamente con área colindante, separamos la casa prácticamente en dos para yo estar ahí desde casi la quincena de marzo hasta prácticamente finales de año de ese mismo año. El trabajo prácticamente era 12 horas pasando un día, tenía que estar acá día y noche y si se necesitaba se tenía que venir también el día. La sensación que estuvo al inicio, ya no, cuando estamos en el punto más alto, la verdad que a veces ya no sabía para qué venía al hospital, porque uno quería ayudar, uno quería hacer algo, pero no tenías recursos, no tenías medicamentos y no tenías el personal de apoyo de salud. No solamente el médico es el que te trabaja, sino personal de enfermería, técnicos y todo lo demás. Y los grupos en esta época ya no había grupos completos. Prácticamente era venir y tratar de ayudar a lo que se podía, y particularmente a ayudar más también a nuestro propio personal, porque ya veíamos que de Lima no hacían nada, se estaban enviando, pero muy poco, entonces tratamos de que el personal de salud tratara de recuperar lo más pronto posible y ayudarnos entre nosotros, porque ya prácticamente ya era tierra de nadie prácticamente, y cada uno ya estaba, llegó un momento de pensar que cada uno estaba salvando. No, en la época de la pandemia, antes de la pandemia estaba trabajando en otro sitio, pero justo para antes de empezar, dediqué 100% acá al hospital. No daba tiempo para ir a otro lado y el traslado era solamente de hospital a la casa, de la casa al hospital. Nada. Como le dije al inicio, cuando comenzaron a caer, el problema era que no sabíamos quién podría ser la parte complicada y quién solamente la parte sintomática. Y al inicio veíamos pacientes que a veces sin mucha ayuda salían y otros pacientes que se veían fuertes o esto morían. Y eso mismo comenzó a pasar con nuestro personal de salud. Comenzaron a caer algunos, otros salían, pero otros lamentablemente comenzaron a caer y la desesperación más que todo, porque ya en la época que comenzaron a caer el personal de salud era prácticamente en el punto donde mayor ebullición era esta enfermedad, donde prácticamente ya no había nada. Lamentablemente murieron varios, los primeros colegas, debido a que colapsó la planta de oxígeno y muchos de nuestros colegas estaban en ventilación mecánica, en los servicios de cuidados intensivos. Varios de ellos no soportaron. Fue una sensación trágica, y no solamente acá, sino saber cada vez que querías leer o mandar un mensaje, lo único que veías era personal amigo, falleció, personal amigo, muerto, no solamente acá en el Hospital Regional de Loreto, sino también en salud. Y eso fue lo que más nos agobió y frustraba ya en el trabajo prácticamente, porque ya no podías hacer nada, tenía tal personal que no quería ser hospitalizado, se quedaba aquí nomás en emergencia, porque el piso a veces era un poquito más, era como eran otros de ayuda que habían venido otros profesionales, no conocían, y a veces el propio personal quería quedarse solamente acá para estar con la gente conocida, con más tranquilidad. Lamentablemente algunos se fueron aquí en nuestras manos. En buena hora muchos también llegaron a salvarse.